¿Me vacuno o no? Llega el invierno. Tema que el doctor nos va a hablar claramente respecto de los beneficios o perjuicios, ese tema que es tan debatido respecto del mito de la gripe. Me vacuné y tuve fiebre, me vacuné y es así, doctor. ¿Sí? Entonces, la gripe particularmente es una de las enfermedades que tiene una historia y tiene una connotación también histórica. A lo largo de los siglos, las enfermedades, además de ser biológicas, tienen un impacto en la sociedad y en la cultura. La sociedad y la cultura ubica las enfermedades en determinado lugar, las ranquea de una forma, algunas las inscribe como benévolas, aunque no lo sean, y otras como malditas, merecidamente o no. Dentro de la lista de las malditas, ¿cuáles podrán estar? El cáncer, la lepra, ¿cierto? El HIV también, ¿cuál otra? Dígame, sífilis en su momento, ¿no es cierto? Dentro de las enfermedades que llegaron a convertirse en un mito. Y después hay otras que merecidamente o no, como puede ser el sarampión, la hepatitis, la malaria, que tiene una incidencia contra la mortalidad muy alta, pero han quedado dentro de la lista de enfermedades con menos connotación negativa, ¿no? La malignidad o la benignidad que queda como un imaginario social y que forma parte de ese ideario que nosotros tenemos respecto de determinadas enfermedades. Bueno, en algunos casos, algunas enfermedades, como el caso de la gripe, llegaron a convertirse claramente en epidemias y de ahí en pandemias, ¿no? O sea, una enfermedad que ha tenido una expansión territorial muy alta o una incidencia en la mortalidad muy importante. Bueno, dentro de esta lista de enfermedades de alto impacto histórico, figura, como dije, la gripe, que llegó a convertirse de ser una epidemia, llegó a convertirse en una pandemia. O sea, amplia extensión territorial y amplio y elevada mortalidad. Bueno, mientras tanto, la gripe española cobró a lo largo de la historia aproximadamente entre un 3 y un 6% de la población mundial de víctimas, ¿no? O sea, aproximadamente 50 millones de personas. Se llama gripe española no porque se haya instalado en España, sino porque España fue el país que tenía menos compromiso bélico y del que reportaba las notas periodísticas. Pero en realidad se registró el primer caso en Kansas en un campamento americano. Bueno, pensemos que es de un 3 a 6% de la población mundial, o sea que claramente se ha convertido en lo que a través de la historia se le llama metafóricamente, o se las configura algunas enfermedades como la peste. La peste fue una enfermedad en sí misma, la Edad Media, que arrasó con montones de víctimas. Sin embargo, algunas enfermedades revisten la característica, la condición de peste cuando se le atribuye una irradiación, una forma de contagio muy amplia y a su vez incontrolable y también hasta maligna. Hablamos de peste sin ser peste. ¿De qué enfermedad en los últimos tiempos? Retomamos. Sí, eso. ¿Pensaron qué enfermedad tomó la entidad metafórica de peste sin ser una peste? Pero por su difusión, la gripe A. La peste rosa, el HIV. Entonces, tenemos aquí, en el caso de la gripe, se llegó a configurar como una peste por el impacto mundial. Cuadros referidos a esta temática, no sé si Picasso estaría engripado cuando se inspiró, pero alude a esta temática, ¿no? La mujer con el pañuelo, los ojos llorosos, pareciera, doctor. ¿Sí? Tenemos Edvard Munch que pertenece a toda una tradición, a una estirpe de familia enferma, tuberculosis, murió la madre, murió la hermana. Y acá lo tenemos a él en su autorretrato después de la gripe española. O sea que la gripe llegó hasta la pintura, ¿no? Y en el caso de la gripe española, acá tenemos otra epidemia, una foto de 1957. Fíjense, con barbijos. Si alguien quiere comentar algo al respecto. ¿En qué año fue? 1919, 1920. La gripe
gripe española fue del 18 al 20 y la del 57 es la que nos salvó la vida a nosotros, los que somos grandes, porque para el 2009 teníamos anticuerpos. Algunos dicen que la gripe española coincide con la guerra y otros solamente que es una coincidencia cronológica, y en otros casos dicen que la situación de guerra, el hacinamiento, la convivencia, bueno, la convivencia también con la muerte y las infecciones promovió la instalación de esta epidemia. Y como dijimos, adquirió connotación metafórica comparable a lo que es la peste. Por eso la gripe adquirió, como adquirió la lepra, el cáncer, actualmente el SIDA, una dimensión de peste, una dimensión de enfermedad con una connotación maligna, porque irracionalmente alude a una forma de contagio, a la convivencia con el otro convertido en un factor de riesgo, un potencial agente de daño y de mal a uno mismo, ¿no? Entonces, concentra todos aquellos aspectos que forman parte de los miedos más primarios e irracionales del hombre, el temor al contagio, que en realidad es como un desafío a la medicina actual, esa medicina cada vez más precisa y con mayor impacto tecnológico. De repente aparecen epidemias, empiezan a venderse barbijos, y ese temor irracional al contagio, al descontrol y al caos que la vivencia de peste, ¿no?, genera, ¿no? O sea, cuando la epidemia tiene ese componente de irracionalidad, de temor al contagio, y temor al contagio implica el temor al otro como un potencial agente. De ahí, cuando fue que epidemia hubo hace unos años de gripe, que se salía a la calle y se vendían barbijos. En 2009 era H1N1. Entonces es como si en esta época de alta incidencia tecnológica, si uno se retrotrayera a esos miedos primarios, ¿no?, el temor al contagio y la racionalidad de una enfermedad que se va de control, y donde el otro es un potencial agente de riesgo nuestro. ¿Cómo es la gripe hoy? ¿Hay riesgo de epidemia, doctor? ¿Es tan irracional? ¿Nos tenemos que vacunar o no? ¿Salimos así cuando tomamos el subte, el otro nos tose al lado? Me agarro un resfrío, me agarro una gripe, me agarro una neumonía. Todo pasa por la fiebre, por mocos, pasa por la tos. ¿Cuál es la diferencia entre la gripe, la neumonía? ¿Hay riesgo de una nueva epidemia? ¿Conviene vacunarse? Creo que son las preguntas que ustedes querrían hacer. ¿Me vacuno o no me vacuno? Bueno, no importa. ¿Se vacunan o no se vacunan, no? El príncipe Hamlet dudaba. Y son los dos motivos. Bueno, primero que nada me presento. Yo soy el doctor Daniel Pina. Mi especialidad es terapia intensiva. Y me tocó en el año 2009 ser el jefe de terapia intensiva del Hospital de Trauma y Emergencia Dr. Abete, donde se concentró en la provincia de Buenos Aires, el Hospital Posadas y el Abete, concentraron toda la gripe de la provincia de Buenos Aires. Así que he visto algunas gripes. Bueno, o sea, lo que nos convoca, por un lado enterarnos, y por otro lado dudar. Y el que duda piensa. Lo terrible en lo que decía Isabel es cuando no le podemos poner nombre a las cosas. No hay nada que genere más angustia que la realidad pura. La realidad pura no tiene nombre. Sabemos que estamos mal, tenemos miedo de algo, pero no sabemos de qué. Una vez que podemos simbolizarlo y ponerle nombre, lo podemos manejar de otra manera. Entonces ahora vamos a tratar de ponerle nombre a las cosas, vamos a analizar y después ustedes tomarán decisiones. Vamos a hablar un poquito de historia. Gripe o gripa, del francés gripe y del suizo alemán gruppi, que significa acurrucarse, porque justamente es la actitud que tomaban las personas que tenían gripe. En italiano, influencia, porque en el medioevo los italianos, inclusive hubo un papa que se atrevió a decirlo, un Benedicto del 1500, que dijo que esta enfermedad era por influencia de los astros, y por eso influenza. El nombre ha seguido hasta ahora. La describió Hipócrates hace 2400 años. Desde el 1510 hay registro, no quiere decir que antes no haya habido pandemias, pero desde el 1510 hay referencias escritas.
Se han descrito a la fecha 31 pandemias, no es poco. Fíjense lo que les estoy diciendo para dimensionarlo. El primer registro médico fue en 1850 y abarcó Asia, Europa y África. En el 1918 se produjo la gripe española, que es la que decía Isabel, que fue H1N1, el mismo tipo que tuvimos en el 2009. La H y la N se refieren a proteínas que hay rodeando el virus. H es por hemaglutinina y N por neuraminidasa. Provocó, en principio se pensó alrededor de entre 20 y 40 y 50 millones de muertos. En la actualidad, en los nuevos registros y reevaluaciones, se considera que fue entre 5 y 100 millones de muertes las que produjo. No, perdón, entre 50 y 100 millones de muertes las que se produjeron. Lo que pasa es que, como decía Isabel, estábamos en ese momento, en la Primera Guerra Mundial. Ustedes saben que la primera víctima de la guerra es la verdad. Ninguno de los contendientes quería decir cuál era la cantidad de muertos que tenía a raíz de esto, y como España no estaba en guerra, era la única que publicaba. Pero verdaderamente no se originó en España, sino, como decía Isabel, comenzó en un campamento militar en Kansas, en Estados Unidos. Fíjense ustedes qué interesante esto. El SIDA ha provocado hasta el momento 25 millones de muertos en 25 años. La gripe española provocó 25 millones de muertes en las primeras 25 semanas. ¿Qué nos preguntamos? ¿Qué es la gripe? ¿Qué nos hace la gripe? ¿Cómo nos daña? ¿Por qué en invierno? ¿Y quién nos defiende? Seguro que el Chapulín Colorado no. Este es el villano. Este es el virus. Los virus son organismos acelulares, o sea, son menos que una célula, porque no tienen núcleo. Entonces son una condensación de material genético, que puede ser ADN, o sea, ácido desoxirribonucleico, o puede ser ARN. En el caso del virus de la gripe, es el ácido ribonucleico. Así que el virus de la gripe es un arenavirus. Y tiene una cápsula, cápside se llama, constituida por proteínas. En este caso tenemos en distintos colores las hemaglutininas, que pueden ser 16 hemaglutininas diferentes, y la neuraminidasa, que pueden ser 9 neuraminidasas distintas. De acuerdo a eso la vamos a llamar H1N1, H3N2, depende de la que corresponda. Acá tenemos otra foto del bicho, desde otro lado. Bueno, el virus, se los comento como una curiosidad, no hace falta que lo sepan, pero se llama Myxovirus influenza, de la familia de las Orthomyxoviridae. Es un ARN virus, como les dije, y esto es lo importante. ¿Cómo se contagia? Se vehiculiza por aerosoles. Lo tenemos en nuestro tracto respiratorio, tosemos. Las gotitas que surgen cuando estornudamos pueden llegar a 25 metros. Parece raro, ¿no? Si tuviéramos una habitación donde nosotros tosiéramos con gotitas que estuvieran fluorescentes y estuviéramos en la oscuridad, veríamos puntos fluorescentes que llegan hasta 25 metros. ¿En el mismo momento tiene una vida útil, no, digamos? Claro, cuando el virus, los virus son microorganismos, no está claro si están vivos o no, porque, como les dije, son menos que una célula. Lo que pueden tener es viabilidad o no viabilidad. El viable va a ser el que me infecte, el no viable no me va a infectar. Bien, cuando yo toso y el virus queda sobre una superficie, puede ser viable durante unas 6 horas. Entonces alguien toca, lo que mostrabas, esa chica que estaba en el bar con el vaso de agua, toca, y uno en algún momento se toca la boca, ahí ingresa. Bueno, lo de las proteínas ya se los conté. ¿Qué hace el virus? ¿Cómo nos va a dañar?
va a ingresar a las células que son la capa superficial del epitelio. El epitelio es el tejido de revestimiento. Así como tenemos un tejido de revestimiento en la piel, tenemos un tejido de revestimiento en el tracto respiratorio. Va a ingresar dentro de esas células. Todo virus es un parásito. Los virus no pueden reproducirse a sí mismos. Son parásitos intracelulares. Necesitan entrar dentro de una célula, llegar hasta el núcleo de la célula y copiarse sobre el material genético, sobre el ADN que hay dentro de la célula. Una vez que el virus se copia, sale del núcleo y después va a salir de la célula y la célula va a morir. Pero el virus va a haber logrado reproducirse, y va a infectar otras células. En el caso de ese, y acá el tema es qué va a ocurrir, cómo son los mecanismos. Hay un mecanismo directo por el virus. Lesiona estas células, mata células, llegamos a la membrana basal, donde las células están apoyadas sobre una capa que se llama membrana basal. Entonces el moco, que normalmente es retenido por esas células y administrado, el moco cumple una función muy útil. Cuando nosotros respiramos hay una cantidad de microorganismos que están en el aire. Nosotros convivimos con los microorganismos. En nuestra piel estamos llenos de microorganismos. En nuestro tracto digestivo tenemos 10 veces más bacterias que células en nuestro cuerpo. Y trabajan para nosotros, siempre y cuando haya equilibrio ecológico. Nos ayudan a hacer la digestión. Bien. Cuando hay microorganismos que no deben llegar a lo profundo del pulmón, porque el pulmón es estéril, entonces a medida que va ingresando el aire a través de las fosas nasales y a través de la boca, hay una cantidad de pelitos que se llaman cilias, en donde van quedando esos microorganismos en la tráquea, en los bronquios, y las células de ese epitelio producen moco. El moco engloba el bichito. Cuando el moco obstruye, me genera el reflejo de la tos, y al toser, elimino. ¿Está? Bien. Cuando esas células están dañadas, no tengo ese freno, y el bichito va más adentro. Entonces, esto me va a provocar la sintomatología respiratoria. Pero, además tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, tengo dolores articulares, dolores musculares, dolores retrooculares, cefalea. ¿Por qué es todo esto? Porque cuando ese elemento extraño ingresa, el sistema de inmunidad que tiene normalmente los elementos extraños que reconoce nuestro sistema de inmunidad a través de algo que se llama complejo mayor de histocompatibilidad, que ya les voy a mostrar en los slides después, tiene una lista. O sea, normalmente los antígenos, el antígeno es el invasor, son en general proteínas, y pueden ser algunos polisacáridos, o sea, grandes moléculas de azúcares. Eso, que es registrado como extraño, va a generar una reacción del sistema inmune. El sistema inmune es como el patobica que está en la entrada de la fiesta, en donde dice, usted entra o usted no entra, porque no figura en la lista, y el que entra tiene que ir a la mesa tal. Cuando hay un elemento que no está invitado o no está en el lugar correcto, se gatilla la respuesta inmune, que es la inflamación. Por eso cuando me golpea un dedo y se rompen capilares y proteínas que deben estar dentro de la sangre pasan a estar en el tejido, hay inflamación y se me va a hinchar el dedo. ¿Ah? Bien. La inflamación es la sucesión de la producción de una sucesión de proteínas que se llaman citoquinas. Cuando esas citoquinas están por encima de un nivel tolerable, al pasar por un lugar del cerebro que se llama centro termorregulador, provocan fiebre.
Ahora, toda esta respuesta inflamatoria sistémica en todo mi organismo que produce la gripe, hace que la inflamación, la respuesta de mi organismo, hace que me duelan las articulaciones, que me duelan los músculos, que tenga cefalea. Y cuando me ponen una vacuna, en donde me pusieron un virus rengo que no me puede dañar, como tengo una respuesta inflamatoria, también puedo llegar a tener un poquito de fiebre. Cuando la gente dice, como decía Isabel, me pusieron la vacuna y tuve fiebre. Claro, es por eso. Porque el sistema de inmunidad es potente, se está defendiendo, y si bien ese virus no lo va a dañar, la respuesta produce esa incomodidad que puede durar 24 horas. ¿Por qué en invierno? Porque esto es interesante. O sea, en general uno se engripa y se resfría en invierno. Nos pasa con los rinovirus, que son los del resfrío, y nos pasa con el influenza virus o mixovirus, que es el de la gripe. El influenza tiene mayor viabilidad en el frío, le gusta más. Por un problema de su estructura, sobrevive mejor habiendo frío. Por otro lado, nosotros, porque la realidad es dinámica, no es que hay uno solo, estamos interactuando. Nosotros tenemos mayor hacinamiento y contacto entre personas en invierno, estamos más apretaditos. Es más frecuente la tos, que puede ser tos por un simple resfrío. Y por lo tanto va a haber más facilidad para la aerosolización del virus. Y hay dos periodos estacionales, según el hemisferio. Por eso tenemos una temporada de gripe en el norte, otra temporada de gripe en el sur. Normalmente, ¿qué hacemos? En base a las cepas que hay de gripe en el hemisferio norte, que es el que manda, se programa la vacuna para el hemisferio sur y viceversa, porque hay permanentes mutaciones. Y después existe la alta probabilidad de que el reservorio sea humano y no lo podemos eliminar. No podemos decir, es el ratón corilargo que es reservorio del hantavirus y vamos a eliminar a los ratones corilargos. Bueno, ¿quién nos va a defender? El sistema inmune. No pretendo que lo vean, simplemente, simplemente se los muestro cómo funciona. O sea, cuando ingresa un virus, hay una célula que se arrima al virus y le lee el código genético. Por otro lado, inmediatamente llama a una célula blanca que se llama linfocito T. Hay un linfocito T y linfocitos B. Los linfocitos T generan dos tipos. El linfocito killer, que es un asesino natural, y el helper, que es el que lo frena porque el killer está loco. Entonces, todo lo extraño viene el killer y lo mata. Y el helper lo frena porque si no sigue con nuestras células. Por otro lado, el linfocito B lee el código genético y se convierte en célula plasmática, se va al hígado. Hay unas proteínas producidas por el hígado que se llaman globulinas y fabrica un anticuerpo, inmunoglobulina. ¿Cuándo ocurre eso? Entre los 7 y los 10 días. Entre los 7 y los 10 días. O sea que primero tenemos una inmunidad celular por parte de macrófagos y linfocitos que es inespecífica, nos defiende de cualquier elemento extraño, sea que la proteína sea del virus, de una bacteria o de un hongo. Pero recién a los 7 o 10 días vamos a tener una defensa que se llama humoral, porque quedan flotando en la sangre los anticuerpos, que es específica. Fíjense ustedes, los niños se enferman frecuentemente cuando son pequeños hasta los 10 o 12 años que dejan de enfermarse. ¿Por qué? Pues están haciendo base de datos, están tomando contacto con microorganismos y generando anticuerpos. Entonces, cuando venga el microorganismo ya no me voy a infectar, porque mi anticuerpo lo mata antes de que me enferme. Cuando estoy entre los 2 y los 15 años, he completado la base de datos, entonces es raro que tenga infecciones. Pero ustedes vieron cuando son chiquitos que hemos tenido que hacer todas las vacunas, pero aparte está la cuarta, la quinta, la sexta, el sarampión, la rubiola, las paperas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso deja de ocurrir porque hay anticuerpos. Y el anticuerpo queda, esa memoria queda flotando en la sangre. Cuando llega ese antígeno, lo matamos y no hay enfermedad. Pero en este caso no, nosotros nos enfermamos y necesitamos 7 a 10 días de enfermedad
para que vengan los anticuerpos. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y por qué estos anticuerpos no me dan inmunidad si yo ya tuve gripe para después? Porque el virus de la gripe, que es un virus muy primitivo, no tiene, nuestras células, por ejemplo, tienen mecanismo de protección para cuando se reproducen. Nuestras células se están reproduciendo permanentemente y tienen algo que se llama telómeros, como los boletos de la calecita. Tengo 50 boletos. Eso sirve para corregir. Cada vez que se copia el ADN, más o menos se cometen unos 210.000 errores por copia de ADN en nuestras células. Entonces vienen los telómeros y los corrigen. A medida que vamos viviendo, cada vez tenemos menos correcciones. Eso es consecuencia de lo que se llama muerte celular programada. Por eso envejecemos. Si no, no envejeceríamos. Bien. El tema es que el virus es tan primitivo que no tiene cómo corregirse. Al no poder corregirse, muta. Entonces, al mutar la estructura de las proteínas de superficie, que es lo que el sistema inmune va a leer como un elemento extraño, no lo reconoce. Por eso no me sirve como inmunidad la gripe que tuve este año para el año que viene. Y por eso estamos permanentemente analizando y viendo qué cepas para fabricar la vacuna que me va a inducir un anticuerpo específico para ese año. Y tenemos respuesta celular por los glóbulos blancos y respuesta humoral por los anticuerpos. Bien, el tema es que no siempre alcanza con un defensor. Como les dije, la respuesta celular es inespecífica y es insuficiente porque nos enfermamos. Es mucho más específica la respuesta humoral, pero tenemos que enfermarnos primero, tenemos que pasar 7 a 10 días enfermos para que se hagan los anticuerpos. Acá está entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Las vacunas. Es un modo artificial de generar anticuerpos, de tal manera que si el agente agresor pretende invadirlos, vamos a contar con una defensa específica que lo va a destruir, impidiendo que enfermemos. El método más eficaz para prevenir enfermedades infecciosas. ¿Cómo construimos las vacunas? O con un virus no viable, o con alguna proteína del virus. Hay distintos modelos. A veces, ahora se están usando los recombinantes, en donde se toma un pedacito del ADN o del ARN, se generan una cantidad de combinaciones. Entonces, inyectamos algo que no puede infectar, pero que genera anticuerpos muy poderosos. Pero yo me vacuné hoy y sé que el efecto de esta vacuna lo voy a tener la semana que viene. O sea, me puedo gripar ahora, pero ya la semana que viene no, porque voy a haber construido los anticuerpos adecuados para que me protejan. Edward Jenner fue el padre de la inmunología moderna. Este hombre hizo una cosa bastante mengeliana realmente. La viruela mataba a mucha gente y él observó que la viruela vacuna era mucho más leve que la viruela humana. Entonces inyectó a un niño de 8 años, lo inoculó con viruela vacuna. El chico tuvo fiebre, tuvo molestias, pero mejoró. Y a los 45 días, cuando el niño ya estaba sano, le inyectó viruela humana y al chico no le pasó nada. En este caso, no fue una vacuna elaborada, sino que con una enfermedad cubrió otra, porque los anticuerpos que hizo para la viruela vacuna, que era más leve, le sirvieron para impedir la infección por la viruela humana. Ahora, fíjense ustedes qué notable. Hay antecedentes de inoculaciones 200 años antes de Cristo, en India o China. No desde un razonamiento científico, pero sí desde un razonamiento empírico. Obviamente, los hombres habían observado esto y lo utilizamos como un medio. Y en el siglo XVIII, los turcos también practicaban inoculaciones. Hubo británicos y europeos que utilizaron esto para protegerse de enfermedades en base a lo que ellos hacían. El término vacuna viene de Variolae vacinae, que es viruela vacuna, viruela de la vaca. De ahí viene el término vacuna.
Básicamente consiste en una vacuna, una preparación que contiene un microorganismo incapaz de producir enfermedad o partes de él, o una toxina, en el caso de, hay toxinas bacterianas que se utilizan para fabricar la vacuna, de tal manera que sin correr riesgo de enfermedad el paciente pueda desarrollar los anticuerpos específicos. Bueno, hacemos preguntas y después decidimos. Te quiero preguntar si una infección respiratoria, puede haber una infección respiratoria sin ser gripe. Sí, exacto. Claro. Hay un tema que... Porque es lo que me pasa a mí. Claro. Digamos, yo soy alérgica, entonces empiezo con una rinitis con mucha tos, Sí. con moco también, y entonces el médico dice, usted tiene una infección respiratoria. Claro. Entonces tomo antialérgico, a veces, bueno, como está la rinitis también, algo para descongestionar y demás. Y después a veces tengo que tomar antibióticos, Claro. pero no tengo ni fiebre. Hay dos cosas que son algo que por ahí no mencioné. O sea, ¿cómo me daña? La gripe produce unas 300.000 muertes al año en el mundo. ¿Sí? Entre 300 y 500.000 muertes, aunque parezca mentira. No directamente por la condición gripal. ¿Qué pasa? Tengo insuficiencia cardíaca, soy un diabético, cualquier paciente inmunodeprimido, ¿eh? Tengo cáncer, soy un EPOC. Entonces la gripe me genera, aunque no sea una gripe altamente virulenta, vamos a hablar de los dos casos, me genera como un efecto dominó. La gripe me va a generar un compromiso inmune en donde mis defensas van a disminuir y entonces se me pueden producir infecciones bacterianas sobreagregadas. Ningún antibiótico sirve para tratar los virus. Los antibióticos tratan solo bacterias. Ahora, cuando sobre la infección viral se generó un terreno adecuado que va a generar una alteración ecológica en donde la bacteria, el neumococo, que por ahí lo tenía en la boca y no me estaba haciendo daño, tuvo la posibilidad de incrementar su población, se transforma en patógeno y me provoca la neumonía. ¿Ah? Entonces, una persona alérgica va a tener un problema porque todo el catarro y el moco y la irritación de la piel y la irritación conjuntival que puede producirse por la alergia va a disminuir su capacidad de defensa. Entonces, el tema es ese, la posibilidad de generar una infección sobreagregada. Entonces, uno dice, bueno, pero esta persona murió de neumonía. Claro, murió de neumonía, pero la que la gatilló fue la gripe. O esta persona tiene una insuficiencia cardíaca y tuvo un cuadro respiratorio que le agravó la insuficiencia cardíaca y se murió de insuficiencia cardíaca. O sea, ¿qué lo gatilló? Y por otro lado tenemos las epidemias graves que son por cepas que a veces se dan en años en donde son particularmente virulentas. Por ejemplo, cuando nosotros tuvimos la H1N1 en el 2009, que era muy interesante porque el genoma del virus, cuando hablo de genoma me refiero al contenido genético del virus, tenía 2 porciones de gripe humana, de gripe A humana. La gripe puede ser A, B o C. La habitual, la más leve es la B. La A es más fortachona. Tenía 2 porciones de gripe porcina, una porción de gripe aviar y una porción de gripe humana. Para que un virus o cualquier microorganismo entre en nosotros, para que invada una célula, tiene que haber una puerta abierta. O sea, tiene que haber en la célula un receptor de membrana que sirva de puerta para que ingrese. Si no existe receptor de membrana, no pasa nada. Por ejemplo, el parvovirus que tienen los perritos, creo que solamente la cepa 6 y la cepa 19 pueden infectar a los humanos. Si nosotros tuviéramos una cepa 4 y nos comemos una cucharada de parvovirus, no nos va a pasar nada.
porque no tiene posibilidad de que exista una puerta que él tenga la llave para abrir. No va a poder invadir ninguna célula. Después estará presente en nuestra materia fecal, pero no nos va a hacer nada. Entonces, primero que nada, el virus tiene que tener la posibilidad de ingresar en nosotros. Y después hay niveles de virulencia. Virus, realmente la palabra virus significa veneno. De ahí viene la palabra virus. Cuando hay cepas muy virulentas, pueden producir daños tisulares, o sea, daño en los tejidos y pasar a la sangre. Entonces uno encuentra en autopsias virus de la gripe aviar, de la H1N1, de estas gripes terribles, las encuentra en hígado, las encuentra en riñones, los encuentra en distintos lugares. Por ejemplo, una cosa interesante que tenía el H1N1 es que producía daño pulmonar con destrucción de la membrana basal. Al destruir la membrana basal, que es donde están apoyadas las células dentro del alveolo, que es el globito donde entra el aire y está rodeado de una capa, está rodeado de una telaraña de capilares, en donde hay contacto entre el aire y la sangre a través de esa interfase, y así pasa el oxígeno del aire a la sangre y el anhídrido carbónico de la sangre al aire. Si se rompe la membrana basal, el plasma invade el alveolo. Y en el alveolo, cuando está lleno de agua, no puede entrar el aire. Y eso, como tiene proteínas, se solidifica. Entonces el pulmón queda como un hígado. Ese daño estructural lo vimos en el 2009. Tuvimos suerte, tuvimos solo 19.000 muertes en el mundo. O sea, comparado con lo anterior, o sea, está hablando de lo exitoso que ha sido la medicina. Aparte, en ese caso sí tuvimos 2 antivirales que fueron efectivos, que fueron inhibidores de la neuraminidasa, de esa proteína, que fueron el oseltamivir y el zanamivir. Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la gripe? Los síntomas... ¿Cómo me doy cuenta que no me resfrié y que estoy engripada? Bueno, eso está bueno. Cuando yo me resfrío, siento congestión, tengo mocos y puedo tener tos, pero no tengo fiebre. No tengo fiebre, no tengo dolor retroocular, no tengo cefalea y fundamentalmente no me duelen las articulaciones ni me duelen los músculos. Y con respecto al tema de las articulaciones, cosa interesante. ¿Qué diferencia cuando me duelen las articulaciones de estoy teniendo artritis o artrosis? La simetría. No me duele un codo, me duelen los dos. Cuando hay gripe. Las dos muñecas, claro. Los dolores articulares son simétricos. O sea que si empiezo a tener mocos y un poco de tos, me doy cuenta que es gripe, ¿por qué? Por la fiebre, por la fiebre, la molestia retroocular, los dolores articulares, los dolores musculares. ¿Y si no que me son vacuno, qué un pasa? reflejo de la respuesta inflamatoria. Si no me vacuno, ¿qué pasa? Y la verdad que me va mal. Claro. O sea, yo no casualmente me vacuné esta mañana, o sea, todo el personal de salud es personal de riesgo, por lo tanto, toda persona que trabaje en el área de salud debe vacunarse. Por supuesto, esto no es una obligación, nadie está compulsivamente, pero bueno. O sea, no es que uno se agarre la gripe, creo que es el pensamiento popular, no es que uno se engripe por vacunarse. No, justamente por eso les decía que lo que genera la vacuna en algunas personas, en muy poquitas, es un síntoma inflamatorio mínimo que me puede dar una febrícula. Febrícula es menos de 38. 38 para arriba fiebre, más de 40 hipertermia. Entre 36 y 37, o sea, entre 37 y 37,9, febrícula. A partir de 38 fiebre. O sea, yo puedo tener una febrícula, puedo tener un decaimiento, alguna molestia mínima por la vacuna que se puede dar en un 2% de los casos. Pero es por la respuesta inflamatoria, porque mi organismo empezó, o sea, tuvo una respuesta de inmunidad celular que en el grueso de las personas no está. Yo me vacuné esta mañana, no me pasó nada, quiere decir que simplemente voy a tener inmunidad humoral. Mis macrófagos tomaron lo que me inocularon, le leen el código genético
y van a empezar a fabricar anticuerpos. Porque si y en uno 7 días voy a tener los anticuerpos. Si uno se vacuna, ¿en cuánto tiempo podrían empezar esos síntomas? Los síntomas en 12 horas, 24 horas empiezan los síntomas. A veces, inclusive antes. Y desaparecen más o menos en 36 horas. Entonces, si yo me vacuno hoy, de aquí a 12 horas puedo tener dolor de cabeza, febrícula, Sí, sí. y recién a la semana tengo protección. Protección, digamos. exacto. A Recién los a la 7 semana. días. O sea, en entre esa 7 semana me puedo haber agarrado algo, la gripe. y sí. A mí me pasó, la primera vez que me vacuné no me pasó nada. La segunda vez que me vacuné estuve 15 días, creo, mal. Y no me agarro enseguida. A lo mejor era porque tenía que gripar. Lo que pasa es que posiblemente Pero te no engripaste me- antes de hacer los anticuerpos, te engripaste. Pero En mal, ese, tuve en ese un periodo, montón de todo. en ese periodo de ventana, hasta que tuviste los anticuerpos, puede ser. Después me vacuné, mal hecho. Contraindicaciones de la vacuna. Estar engripado Ah, exacto. No, o estar cursando una infección respiratoria. ahí. Eso es contraindicación, claro. Bien, O sea, debo estar libre de enfermedad en ese momento. bien. Porque si no, estoy en el borde de la cornisa y me empujan un poquito, me caigo. Una pregunta, ¿se puede vacunar uno la gripe y la neumonía? Y estamos vacunando gripe y vacuna antineumocóxica. Las dos Porque juntas, las dos juntas, el neumococo es la bacteria que produce mayor cantidad de infecciones respiratorias. El neumococo y otra bacteria que se llama Haemophilus influenza. ¿Yo me puedo vacunar con las dos? No. Sí. ¿No hay ¿Edad? problema? Sí, menos de 65 años, no. Ah, no, las dos Menos no. de 65 años, Con la gripe sola. gripe. O sea, cuando hay menos de 65 años y uno tiene un antecedente, o sea, ser un diabético, tener EPOC, etcétera, etcétera, su médico le va a extender una orden, pero en ese caso sí, porque tenemos una persona que ya tiene una situación de predisposición y hay que protegerla. Ahora, si tenemos una persona sana, Con la gripe es suficiente. solo basta con antigripal. Y entonces cuando uno ahora se vacuna, tiene que tener precaución que sea la cepa del 2017. Bueno, esa o precaución no la tiene que tener usted, la tiene que tener el vacunatorio. Claro. O sea, todos los vacunatorios Claro, le van a dar. tendrían- Aún así, fíjese usted qué interesante. Cuando se produjo el tema de las virulencias, por ejemplo, cuando se produjo la H1N1, nosotros habíamos tenido una epidemia de H1N1 en el año 1957. Entonces todos los que nacimos antes, como había habido circulación del virus, teníamos anticuerpos. Entonces, fueron muy pocas las personas de 57, 58 años en adelante que estuvieron afectadas en la H1N1, que fue muy virulenta, la del 2009. Y se afectaron en general personas jóvenes. Y los que peor la pasaron fueron las embarazadas y los obesos. ¿Los obesos por qué? Porque el obeso tiene un problema serio con la grasita. La grasa genera anticuerpos en contra de la insulina. Entonces, por eso el obeso en general se hace diabético. Y cuando uno logra que un obeso adelgace, frecuentemente normaliza sus glucemias. ¿Verdad? Entonces, es alguien que está inmunocomprometido. Y en el caso de las embarazadas, el embarazo genera una inmunosupresión. ¿Por qué? Porque hay una modulación de la inmunidad que tiene que ver con que el espermatozoide que fecundó ese óvulo tiene una carga genética distinta. Entonces, el sistema de inmunidad baja para no rechazar el producto de la concepción. Conclusión, ¿nos vacunamos o no? Sí, sí. Son decisiones personales. Yo confío en que la gente tome sus propias decisiones. En general hay que tratar de tomarlas más prudentes. La realidad, hay tantas realidades como personas que la miran. Básicamente porque la realidad es inaccesible.
La realidad es una interpretación. Yo les hablaba hace rato que la realidad pura es inaccesible y es lo que más angustia me produce porque no sé cómo llamarla. Una vez que la simbolicé y le puse nombre, esa es mi realidad. Y la suya no tiene por qué ser igual. Por otro lado, hay un epistemólogo muy interesante del siglo XX que se llamaba Karl Popper, que enunció un concepto que me parece maravilloso, que es el de falsabilidad. O sea, dice que en la ciencia todo debe ser falsable, o sea que lo que digo hoy, mañana se puede demostrar que no era así. Y dice, lo que no es falsable no es ciencia, es religión. Entonces, y por otro lado, cada uno de nosotros brinda su opinión en base a su experiencia médica y a su formación científica. ¿Cuáles son los fundamentos de los médicos que dicen de no vacunarse? Hay algunos médicos naturistas que plantean que no. ¿Los homeópatas? No necesariamente los homeópatas, porque la homeopatía es lo más parecido a la vacunación que existe, porque el similium similibus, que es en la homeopatía, preconiza que si yo tengo vómitos, voy a tomar en cantidades infinitesimales una sustancia que me provocaría vómitos. Entonces esto haría una respuesta de mi organismo para que no vomite. Para evitarlo. Bien. Y con la vacuna estamos haciendo eso. O sea, el mismo virus que me infecta, lo estoy debilitando a un nivel que no me dañe para generar la defensa. O sea que la vacunación es lo más parecido a la homeopatía. Y hay otros médicos que, no sé, habrán leído otros libros o no habrán leído. Nosotros capeamos el temporal de la gripe del 2009 gracias a la gripe aviar, porque afortunadamente la epidemia de gripe de Hong Kong se logró contener, hubo más o menos 86.000 muertos, que es una cifra muy importante, y aquel gobierno compró 500.000 dosis de oseltamivir, que ya había aparecido, que no se usaron. Bueno, tuvimos casos. ¿80.000 dosis de qué? Compró 500.000 dosis, hubo 86.000 muertos por la gripe aviar. Y el gobierno había comprado 500.000 dosis de oseltamivir. ¿Pero qué es eso? Oseltamivir es el medicamento antigripal, el Tamiflu creo que era. Tamiflu, claro. Bueno, sí, yo uso nombres de drogas, Sí, no sí, nombres sí. comerciales. Y estaban por vencerse. Las usamos faltándole 6 meses para que se vencieran. Cuando tuvimos la gripe A del 2009, que empezó en México, yo me acuerdo que en esas épocas estaba todos los días mail o hablando por teléfono con los colegas mexicanos. Y bueno, realmente empezó en Estados Unidos. Lo que pasa es que, como dicen los mexicanos, pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. ¿Y es válido esas imágenes de salir con barbijo y esa paranoia, esa cosa que se Claro, el genera tema de es que sociedad? como el virus se aerosoliza, es la tos lo que va a generar, justamente, ¿qué hacíamos? Educábamos a los chicos en las escuelas, y cuando estornudaban o tosían, lo hicieran así, no sobre las manos, Ese asunto sino con la mano deposito. Claro, que muestra la película, el agarrarse del pasamano, todo eso también es una vía Sí, de... totalmente, porque la gente tose y los lugares en donde se deposita el virus se llaman fomites. Entonces, en el pañuelo, en el respaldo del asiento, ¿Y dura cuánto, en la plata, cuánto tiempo dura eso? En la plata. y unas 6 horas. 6 horas. Depende de las condiciones. Si las condiciones son óptimas, puede durar un poquito más. Si tiene condiciones de humedad adecuadas, dura más. Se le ha puesto pintura a la piel de un paciente. Entonces, primero viene el médico, lo revisa, le da la mano, toma el estetoscopio, lo oculta, va a la computadora, escribe, hace lo normal. Después se hace lo mismo, pero con el paciente con pintura. Y se ve como el médico se ensucia la mano con pintura verde, en algún momento se toca el guardapolvo, el estetoscopio queda con pintura verde, la computadora, bueno, las vías de contagio. Por eso nosotros siempre insistimos,
en los ambientes hospitalarios en el lavado de manos, porque las manos son el gran vehículo. El alcohol en gel también es útil. El alcohol en gel es sumamente útil. Una buena limpieza de manos con agua y jabón es adecuada. Y el alcohol en gel, alcohol al 70%, solo adecuadamente también. ¿Cómo se hace? Cada dedo, las uñas, dice. Y pongo acá Claro, sí. las uñas. Y nosotros hace poco hicimos una prueba, el año pasado hicimos una prueba en el hospital. Hicimos que tomamos, hay unas cosas que se llaman cápsulas de Petri, que son unas, como si fuera una tacita, que después se le pone una tapa, que ahí se coloca una especie de gelatina, que es un medio de cultivo. Entonces hacíamos que la persona apoyara la mano, hacíamos que la persona se lavara, se limpiara con alcohol en gel y apoyara la mano en otra. Bueno, en la que había utilizado alcohol en gel no había desarrollo bacteriano y la otra a las 48 horas estaba llena de colonias bacterianas desarrolladas. Quien tiene alguno de esos síntomas, de ninguna manera, hay conductas que son muy usuales, que es la de automedicarse, no hay que agarrar ningún antibiótico que haya a mano. Recetan sin tener la formación y el conocimiento adecuado para utilizar. Entonces, ¿qué pasa? En este momento tenemos un gravísimo problema que es el de las superbacterias, que son bacterias que no las mata ningún antibiótico. O sea, cuidado, grandes responsables de esto somos los médicos, por el mal uso de antibióticos. O sea, dar antibióticos en exceso, o si yo tengo un pajarito, tirarle un cañonazo, la verdad que no tiene sentido. Sin embargo, lo vemos frecuentemente. Nosotros, en general, en las terapias en donde yo estoy, nos dedicamos a sacar antibióticos. Frecuentemente vienen los pacientes con exceso de medicación y uno tiene que tratar de ser específico, porque si no, eso genera resistencia de las bacterias al antibiótico. Nosotros damos un antibiótico innecesario o por las dudas y hacemos algo que se llama selección de flora. Matamos las bacterias más débiles y persisten las bacterias más robustas, entonces vamos a generar una estirpe a partir de, saben que cada bacteria tiene una reproducción mitótica, o sea, se parte por la mitad y se convierte en dos, y esas dos cada una en dos. Entonces, hacemos que se generen comunidades bacterianas mucho más resistentes que las que había antes. En cambio, antes estaban las fuertes y las débiles y competían por el alimento, entonces se regulaban. Entonces nosotros matamos las débiles y dejamos las gordas, y después nos comen a nosotros. Entonces tenemos en este momento problemas muy graves con el enterococo banco resistente, que apareció en Hong Kong en el año 1981 y ahora está distribuido en todo el mundo y en todos los hospitales. Tenemos el estafilococo aureus meticilino resistente, otro monstruo, Acinetobacter, Klebsiella kpc, bueno, que son microorganismos que se adaptaron. Por ejemplo, la Klebsiella kpc, hay un grupo de antibióticos muy potentes que se llaman carbapenem, que son derivados de la penicilina. La Klebsiella kpc es una bacteria intestinal, una enterobacteria, que pobrecita está ahí, trabaja con nosotros, pero hay algunas que generan producción de carbapenemasa, una enzima que destruye el antibiótico. Entonces, cuando esa bacteria en general nos puede contaminar, no infectarnos. Y cuando nos infecta, en las personas de la tercera edad da una mortalidad cercana al 80%. Porque no hay antibiótico con que darle. Así es, martillazo. Claro, les tenemos que dar con esquemas de 2 o 3 antibióticos que hagan sinergia entre ellos para poder pegarles, pero no tenemos ningún antibiótico que específicamente las mate. Se llaman superbacterias. Cuando tengo síntomas de gripe, ¿tengo que llamar al médico o esperar 7 días en la cama? Claro, porque dicen a veces eso. Siempre que me sienta mal tengo que ver al médico. No les puedo garantizar. Si no se aburren ustedes.
Claro. Porque eso es bastante entretenido. Se puede complicar, pero ¿Eh? se puede complicar una gripe. Claro, se puede No, complicar. Se puede sí, complicar. claro, eso es lo que hablábamos más temprano. Claro. O sea, la gripe me va a complicar un problema que yo tenga previamente, si soy insuficiente cardíaco, si soy diabético, si tengo EPOC. O sea, entonces la gripe me puede ser lo que el primer paso a llevarme a una situación que me puede matar. Aunque no sea una gripe de esas las muy virulentas que matan por sí mismas, como la que mostrabas en el caso de Hong Kong. En ese caso fue una gripe sumamente agresiva que generan daño en los pulmones y en los riñones, porque la histología del tejido pulmonar y el tejido respiratorio son parecidas. Entonces hay una cantidad de enfermedades que hacen el síndrome pulmón-riñón. Por ejemplo, la leptospirosis, que es una bacteria que la transmiten las ratas a través de su orina. Por ejemplo, el hantavirus. Y una cantidad de enfermedades autoinmunes, el Wegener, el Wood-Pasteur, demás, que hacen síndrome pulmón-riñón. Bueno, el H1N1 hacía pulmón-riñón, entonces los pacientes no solamente teníamos que ponerlos en asistencia respiratoria mecánica, sino que también teníamos en muchos casos que dializarlos. Doctor, ¿y la gripe entonces no se trata con antibióticos? Porque con No, mi amor, la gripe es virus. Por eso, es virus. Los antibióticos son para bacterias. Sí, Exacto. sí. Entonces, bueno, habrá que estar... Aguantarse. Mire, yo hice una estadística entre el 15 de junio y el 15 de julio del año 2009. Nosotros teníamos 20 camas en la terapia intensiva del hospital y 40 camas en la terapia intermedia. Transformamos todas las camas en intensivas. En esos 30 días, de los cuales analizamos, tuvimos 215 pacientes internados en terapia intensiva. Llegamos a tener 35 pacientes respirados al mismo tiempo. O sea, ver 35 respiradores funcionando es mucho, ¿no? Bien. Y el grueso de los pacientes, lamentablemente, la ignorancia médica fue lo más grave. Una ignorancia médica que no tenía disculpa, porque en el año 2009 ningún médico podía decir que no tenía computadora o no tenía internet. Y en las páginas de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Salud de la provincia, estaba toda la información. Entonces la gente iba con el cuadro gripal y la mandaban a la casa con ampicilina, que no le servía para nada, y con paracetamol o cualquier antitérmico para bajar la fiebre, que en este caso la fiebre es como la bocina del auto. Si un auto me toca bocina, me corre. Sería absurdo que vaya y le desconecte la bocina al auto, así me atropella sin que me entere, ¿no? O sea, estoy bajando el síntoma, no buscando la causa. Entonces, en los pacientes que hay gente que hizo hasta 8 consultas. ¿Por qué 8 consultas? Porque iban a una guardia y los mandaban con ampicilina y paracetamol o Ampicilina es un ibuprofeno. antibiótico. Es un antibiótico, que no se justificaba que era absurdo que le dieran ampicilina. Bueno, gente que hizo hasta 8 consultas y recién entonces llegó a nosotros, grave ya, directamente al respirador, y recién en ese momento pudimos darle el antiviral. El antiviral. De los pacientes que recibieron el antiviral que nosotros utilizábamos era oseltamivir, básicamente porque era el único que teníamos, no podíamos elegir. Entre los pacientes que recibieron ese medicamento dentro de las 72 horas de iniciados los síntomas, tuvimos una mortalidad importante, 5%. En los pacientes que lo recibieron después de las 72 horas, tuvimos 80% de mortalidad. Una tragedia. Y eso fue por ignorancia médica. Perdieron tiempo, digamos. Así es. Claro. Así es. Lo que pasa es que 48 horas. Pregunta
habitual. Así que Yo ustedes encarno un fíjense poco si tal cuando vez. cuando estoy engripado tengo que consultar al médico o no. Claro. ¿Tiene que ver esto con que me abrigo o no me abrigo o la gripe me la agarro igual por más que esté abrigada? Bueno, lo que pasa es que si yo no me abrigo, soy más sensible a resfriarme. ¿Tá? El frío baja las defensas. Exactamente. Y después viene la gripe. ¿Tá? O sea, nosotros somos como boxeadores. Estamos boxeando con los microorganismos. Si bajamos los brazos, pero que nos pegan. El virus del resfrío está todo el tiempo. Lo que pasa es que en invierno es más frecuente. ¿Por qué? Porque son virus que tienen mejor viabilidad. Ellos son más robustos, son más activos en clima frío. Aparte, nuestras condiciones de estar más aglomerados, más hacinados, favorecen. No, porque en verano, por ejemplo, todo el mundo está con aire acondicionado. Cuando sale a la calle el calor también se resfría. Bueno, sí, por supuesto. Mucha gente se resfría o se Por los gripa, cambios de... por Lo supuesto. mismo en invierno, tanto frío Además el aire acondicionado también puede ser reservorio. Hay algo que se llama enfermedad de los edificios. Esto en el año, me estoy olvidando, no me acuerdo si fue en el 56, bueno, no importa. En una convención de veteranos de guerra que hubo en Estados Unidos, estaban en un lugar donde había una bacteria en los aires acondicionados que se le llamó Legionella pneumófila. Legionella porque eran legionarios, ¿no? Y mató un montón y la aerosolizaba el aire acondicionado. Entonces, el aire acondicionado tiene lo suyo. Porque ¿quién limpia los aire acondicionados? Nadie. Hay que hacerlo. Por lo menos lo que se ha hecho como un avance muy importante es el tema de los filtros. Hay aires acondicionados, que por supuesto son más caros, que tienen filtros. Entonces son filtros con diámetros muy pequeños del poro para evitar, son filtros antibacterianos. En todas las terapias intensivas, las instalaciones de aire acondicionado que hay, tienen filtros que protegen. La mayoría lo digo también. Eso es lo que se saca. Sí, pero el tema es la calidad del filtro. ¿Está? O sea, un filtro que tenga un poro grueso. Sí, no sé. Claro, ustedes piensen que ningún virus se ve en el microscopio. Recién logramos ver los virus en el año 1935, cuando se inventó el microscopio electrónico. Con los microscopios ópticos podemos ver alguna bacteria, cuesta inclusive ver bacterias. Por eso también la importancia de ventilar los ambientes, ¿no? Ya sea en invierno como en verano. Seguro. Eso ayuda. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Muy bien. Muchas gracias por la